Un abrazo para cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien, bienvenidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Seguro que los hermanos se van a ir añadiendo. Vamos a continuar compartiendo el tema de la dignidad humana. Es un tema a veces relegado, descuidado, a nosotros como iglesia local sobre todo, ¿no? Enfatizamos tanto el aspecto corrupto del hombre, su caída, que pasamos por alto otra gran verdad que aparece en la Biblia, y es el hecho de que el hombre es digno debido a su procedencia divina, ¿no? El hombre ha sido creado por Dios, y esto es fundamental poder entenderlo para tener una relación adecuada con el ser humano, con el hombre, para que podamos nosotros pues tener una relación que evidencie que reflejamos el amor de Dios en nuestras relaciones humanas, aún en la predicación y transmisión del Evangelio. Porque si no entendemos esta verdad, vamos a actuar inadecuadamente, a veces cuando se trata del prójimo, y eso a veces lo vemos en la forma en cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo transmitimos las verdades. Da la impresión, pareciera que estamos enojados, que estamos violentados, que acercamos o comunicamos las verdades, el Evangelio, de una manera agresiva, violenta, porque no entendemos que, en primer lugar, este Evangelio desciende del cielo y es un mensaje de buenas noticias, no de malas noticias. No es un mensaje fatalista, ¿no? Sino un mensaje de optimismo, de fe, de esperanza. Y así debe ser transmitido, ¿no? De confianza, ¿no? Y a veces nosotros pasamos por alto ese hecho y al pensar solo en la condición pecaminosa del hombre, de ofensa hacia Dios, dejamos de ministrar el amor y la gracia, y lo hacemos como si pues estuviésemos nosotros ofendidos, mortificados, molestos, cuando la Biblia dice que su benignidad y su bondad nos conducen al arrepentimiento. Su benignidad y su bondad. Y otra vez repito, a veces predicamos el Evangelio como si nosotros estuviésemos violentados, molestos, ofendidos, y recriminamos a la gente y la tratamos mal en nombre de la verdad, en nombre de la justicia, en nombre del Evangelio. Pero si nosotros vemos el proceder de nuestro Señor al predicar el Evangelio, al predicar el reino, nosotros vamos a darnos cuenta que nuestro Señor tenía un mensaje de esperanza, de vida, de fe, porque al hablar y esto es muy importante comprender, el mensaje del arrepentimiento es un buen mensaje, es un mensaje de esperanza, de salvación. El arrepentimiento
El llamado al arrepentimiento indica la posibilidad de rectificar, de cambiar, de transformación, de nueva forma de vivir. O sea, el arrepentimiento, el predicar el arrepentimiento es predicar un mensaje optimista, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. Y a veces no lo transmitimos de esa manera. Lo predicamos el arrepentimiento como si se tratase de una noticia mala, dura, intransigente. Y por el contrario, decirle a alguien que se arrepienta es decirle, mira, tienes posibilidades, Dios te da una oportunidad, puedes cambiar, ¿no? El mensaje del nuevo nacimiento es un mensaje esperanzador, de vida, de libertad. Y esto tiene que ser entendido para que a la hora de transmitir el evangelio lo hagamos como lo que es, buenas noticias. Pero una cosa que nos va a ayudar a poder hacerlo de esa manera es poder ver al hombre no solamente en su condición pecadora, corrupta, sino en el hecho de que es creación de Dios, es criatura de Dios, y en él fue plasmada la imagen divina. Dios ama su creación, Dios ama sus criaturas. La perspectiva bíblica sobre la dignidad humana es muy importante, es clave. Está basada en la comprensión de la creación, la comprensión de la caída, la comprensión de la redención, según es expuesta en las Sagradas Escrituras. Entonces, comprender estos hechos es fundamental para que la transmisión de la predicación del Evangelio no sea con el hígado, sino con el corazón, ¿no? Sea con un sentido de compasión por los perdidos, un sentido de compasión por aquellos que están viviendo una vida esclavizada en el pecado. Es por eso que es importante que vayamos una y otra vez a la palabra de Dios para poder entender estas verdades, comprenderlas, ya que a veces el sobreénfasis en la corrupción humana, en la caída del hombre, hace que perdamos la perspectiva divina de lo que es la dignidad humana. En primer lugar, algo que debemos tener presente es que esa dignidad humana está basada en el hecho de que Dios ha creado al hombre a su imagen y su semejanza. Dios ha creado al hombre a su imagen y su semejanza. Esto es algo que para nosotros debe quedar claro, ¿no? Porque si no lo clarificamos, si no lo tenemos presente, entonces nuestro trato para con el otro va a ser despectivo, va a ser de menosprecio, va a ser de nosotros tomar una actitud de superioridad, y no debe ser así. A los ojos de Dios, todos los seres humanos somos iguales. A los ojos de Dios, todos los seres humanos somos iguales. En ese sentido, cada ser humano tiene una dignidad inherente y un valor único, porque refleja de alguna manera la naturaleza y los atributos de Dios. Refleja de alguna manera la naturaleza y los atributos de Dios. Entendiendo esto, también entendemos que ha habido una caída y que esto ha producido una depravación total en el hombre. El hombre que tiene la imagen de Dios es un hombre caído, ¿no? Es un hombre que está alejado, apartado de Dios por voluntad propia. El hombre ha transgredido, ha pecado. Esta caída
ha afectado profundamente la imagen de Dios en nosotros. Ha afectado profundamente, no la ha eliminado, no la ha quitado, ¿no? La ha afectado de una manera profunda. Ha traído consigo una condición de depravación, de inclinación hacia el pecado de parte de este hombre caído. Esto significa, hermanos, que todos los seres humanos, aunque llevan la imagen de Dios, han sido afectados por el pecado en todos los aspectos de su ser. Y su capacidad para reflejar la imagen de Dios está distorsionada, no eliminada, no quitada, sino distorsionada. Esto, otra vez, es importante tenerlo presente, ¿no? Las palabras deben ser precisas y tienen la intención de que podamos comprender con precisión qué sucedió en la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, no perdió esa imagen, se distorsionó, se pervertió, se corrompió. Eso es lo que sucedió con el hombre cuando el hombre cayó allá en el huerto del Edén. Sin embargo, aun cuando es así, tenemos que tener en cuenta de que hay un plan redentivo, un plan eterno, el pacto eterno, el evangelio eterno, el Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que aunque el hombre ha caído, se ha corrompido, ha caído en una depravación total, una corrupción total, pecaminosa, el hombre es pecador, esa es su naturaleza caída. Sin embargo, hay una posibilidad de ser restaurado en Cristo, pues, ¿no? La Biblia enfatiza la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Cristo vino a restaurar lo que se perdió en la caída, a través de su vida sin pecado, su muerte en la cruz y su resurrección. Jesús, nuestro Señor, hermanos, ofrece la posibilidad de ser reconciliados con Dios, de ser renovados a la imagen de Cristo. Bendito sea Dios, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Es decir, Dios quiere restaurar, renovar, ¿no? Esa imagen en la que fuimos creados. Y eso es posible en Cristo. Aleluya. Cuando nosotros miramos al incrédulo, nosotros lo fuimos. Al perdido, nosotros fuimos perdidos. Tenemos que verlos con esa posibilidad de que Dios los puede transformar, los puede cambiar, puede hacer de ellos nuevas criaturas, una nueva creación, y de esa manera evidenciar esa imagen de Cristo, de Dios en plenitud. O sea que tenemos que mirar a todos los pecadores con la posibilidad de ser redimidos, de ser de que hay una obra de redención en ellos por Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, no sabemos cuándo ni cómo, en qué momento puede operar esta transformación. Nosotros un día fuimos cambiados por Dios, fuimos regenerados, fuimos transformados. Algunos lo hacen desde muy temprana edad, otros desde su ancianidad, ¿no? Otros a mediana edad, pero en fin, cualquiera que sea el momento en que esto opere en el ser humano, nosotros tenemos que tener la esperanza de que esto puede suceder en cualquier ser humano, en cualquier etapa de su vida. Y debemos tener esta expectativa de conversión en cada ser humano. Debemos predicar a todos teniendo la expectativa de que Dios toque y cambie el corazón de esas personas como lo ha hecho con nosotros. Es decir, debemos tener una actitud de compasión, de gracia hacia el perdido, cualquiera que sea este.
Debemos tener una actitud de confianza, de expectativa, de fe, de que Dios puede tocar, transformar, cambiar a cualquier ser humano, ¿no? A cualquier pecador, como lo ha hecho con nosotros. Entonces quiere decir que debemos ir con esa expectativa, con esa confianza, confiando en el poder de Dios, en el poder transformador de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y con esa confianza debemos proceder, ¿no? Cualquiera que sea la condición pecaminosa en la cual el hombre se encuentre. Esto es muy importante porque a veces nosotros vamos con un sentido de incredulidad, de confianza, de que no, ¿qué se va a convertir? Yo he escuchado a hermanos decir que es imposible que fulano o sutano se convierta. Es increíble. Que haya personas que tengan la fe extraviada para creer en la imposibilidad de conversión de las personas. Al contrario, nuestra expectativa y confianza de que Dios puede transformar el corazón de cualquier ser humano debe ser algo que de nosotros esté presente. Amén. O sea, no importa quién sea, ¿no? Desafortunadamente, yo he escuchado de labios de creyentes que deberían tener fe, confianza, decir que no, ese que se va a convertir, no, es imposible, no, con ese no va a pasar nada, dice. Y no, debemos tener confianza. Dios puede cambiar y transformar el corazón de cualquier ser humano como lo ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo es un ejemplo del poder transformador de Dios. Un hombre cruel, asesino, ¿no? Religioso, a quien Dios transformó, cambió, aleluya. El poder de Dios no tiene límites y nosotros debemos tener esa expectativa, esa confianza, porque Dios puede cambiar. Dios puede obrar un acto regenerador, la regeneración, un acto renovador por el Espíritu de Dios. Amén. La regeneración, hermanos, es el proceso en el cual el Espíritu de Dios obra en los corazones de las personas. Nosotros predicamos, nosotros testificamos, nosotros hablamos, nosotros hacemos un llamado externo, pero el Espíritu de Dios se encarga de hacer llamados internos en las personas, tratando con sus corazones. Nosotros hablamos y predicamos el Evangelio. La locura en la predicación del Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los seres humanos. Pero la obra regeneradora, transformadora, la lleva a cabo el Espíritu de Dios en los corazones de cada persona, o repito, como lo ha hecho con nosotros. Nosotros estábamos perdidos, estábamos, extraviados. Sin embargo, Dios nos cambió, Dios nos transformó. Nuestra expectativa de fe en relación a la transformación y cambio de cualquier persona debe ser óptima, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar y transformar a cualquier persona, porque Dios regenera, Dios renueva. El Espíritu de Dios trata con los corazones de las personas, les otorga una nueva vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos ser optimistas, debemos tener expectativa de fe, confiar en que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz y transforma el corazón de las personas. Y esa debe ser nuestra actitud al predicar el Evangelio, al hablar del amor de Dios, porque Dios restaura, Dios regenera, Dios salva, Dios transforma. Amén. Tenemos que considerar que hay una obra transformadora, una transformación progresiva que nos va llevando hacia la semejanza de Cristo, como dice en 2 Corintios 3:18. Somos transformados a la imagen de nuestro Señor.
aleluya, en la medida que vamos creciendo, madurando, hay una obra regeneradora, transformadora en nosotros por la palabra de Dios, renovadora por el Espíritu de Dios. Cuando esto sucede, hermanos, nosotros venimos a ser parte de la comunidad de Dios, del cuerpo de Cristo. Eso también es otra verdad clave. Nosotros no somos creyentes individualistas, personalistas, pertenecemos a una comunidad. Por eso la importancia de la iglesia local, la importancia del ministerio pastoral, de la comunión, de la instrucción, la capacitación los unos con los otros, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanos, subraya la importancia de la comunidad de creyentes como el cuerpo de Cristo, la necesidad de congregarnos, de pertenecer a una comunidad de amor, a la familia, ¿no? De Dios, congregándonos, no siendo visitadores de iglesias, sino más bien congregantes de una iglesia local. Cada miembro, cada creyente tiene un papel y una función importante. Todos son valiosos, deben ser valorados y dignificados en Cristo, independientemente de su trasfondo, estatus social o habilidades. Es importante porque no debemos juzgar a las personas por su descendencia, por su condición social, económica, de ninguna manera. La Biblia dice que debemos tratar a todos como son en Cristo, como Dios los considera, sus hijos, nuestros hermanos. No debemos entrar en conflictos porque somos hermanos. No debe haber pleito entre nosotros porque somos hermanos. Debemos fortalecer la unidad del espíritu en el vínculo de la paz entre nosotros los creyentes, ¿no? Podemos y debemos juzgar los mensajes y las enseñanzas que se nos transmiten, pero teniendo cuidado de no confundir el error con el errado, teniendo cuidado de no confundir el error con el errado, ¿no? Nuestra actitud de gracia y de misericordia debe estar presente. Fíjense la actitud de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Señor, no les tomes en cuenta a estos hombres este pecado, ¿no? Señor, no les tomes en cuenta a estos hombres este pecado. Nuestro Señor Jesucristo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús mirando con compasión, ¿no? Las ciudades y diciendo cuántas veces os quise juntar como la gallina junta a los polluelos, pero vosotros no quisisteis. Es decir, la actitud de nuestro Señor es una actitud de compasión, de gracia, de misericordia. Y es así como debemos mirar al prójimo, como debemos mirar al otro, con compasión, con gracia, con misericordia, ¿no? Ser conmovidos por el sufrimiento de los demás, ser conmovidos porque algunos están perdidos. La Biblia dice que Pablo dijo estas palabras. Pablo dijo, oh, me gustaría yo mismo ser anatema y que mis contemporáneos, mis hermanos judíos puedan conocer a Dios. Hasta ese punto, ¿no? De tener una actitud de compasión profunda por aquellos que están perdidos, independientemente de su condición social, política, económica, ¿no? A veces tratamos con desprecio, con una actitud de desconsideración hacia el otro, porque no nos sentimos identificados con sus políticas, con su condición social, y hay una actitud de rechazo, de xenofobia, ¿no? Y eso debemos tener cuidado, ¿no? Nuestra actitud debe ser filial, amorosa, compasiva, hacia aquellos que sufren, que padecen, que son no considerados, ¿no? Pertenecemos a una comunidad y debemos amarnos, debemos fortalecer los lazos, los vínculos de unidad entre nosotros. Algo que nos va a ayudar, hermanos, a mantener una actitud, estamos hablando, es tener una esperanza de la gloria futura. La esperanza, ¿no?
recordar que nuestra esperanza última está en la consumación de la redención, ¿no? Cuando vamos a ser transformados completamente a la imagen de Cristo en la gloria eterna, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Es decir, tenemos la expectativa de que no vivimos para lo temporal, para lo ocasional, para lo coyuntural. Hay una expectativa por lo eterno, por aquello que Dios ha determinado y designado para nosotros en el futuro, que un día nuestros cuerpos van a ser glorificados, que un día vamos a estar en la misma presencia del Señor, gozando de Él. Y eso nos anima, nos da confianza, nos da seguridad. Debemos nosotros tener una actitud de esperanza, esperanzadora, ¿no? Nosotros no vivimos por el presente, y asumimos las responsabilidades del presente, pero vivimos con expectativa de futuro, con expectativa de eternidad, entendiendo que Dios nos ha llamado para cosas mucho mayores que lo temporal. El apóstol Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Es decir, esto de expectativa por eternidad nos da confianza, porque en algún momento podemos morir. Dios no nos ha dicho que no hay promesa de ser librados de un accidente, de una situación de muerte intempestiva. No hay promesa en ese sentido, pero promesa de preservación eterna, de salvación eterna. Y cuando nos encuentre la muerte, morir será ganancia. Aleluya. Tenemos expectativa de eternidad. Nosotros tenemos visión eterna, visión de eternidad. Y esto nos anima en lo temporal. Anima porque las vicisitudes, los sufrimientos, en medio de los acontecimientos de desastre, podemos tener esperanza, podemos tener confianza. Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos, gloria a Dios. Hoy me encontré con una hermana en Cristo, más temprano, y me cuenta que en este accidente que ha habido en Huancayo, no sé si en Huancayo o Ayacucho, pero ha habido un accidente de un bus que se ha caído al precipicio y han muerto varias personas, creo que más de 20 personas muertas y muchos heridos, y ella me cuenta que en ese bus iba su tía. Qué tremendo. En ese bus iba su tía. Y así, de repente, perdió a su tía, ¿no? Un familiar cercano. Y están conmovidos, están conmovidos. La muerte llegó así, intempestivamente. ¿Quién iba a pensar que unos días antes de haber estado con ella, pues una semana después iban a estar velando su cuerpo? Entonces, la muerte nos puede asaltar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, pero qué maravilloso es tener la promesa de Dios diciéndonos que para nosotros el morir es ganancia, que el morir es muchísimo mejor, porque es estar con Cristo, gloria a Dios. Entonces, pero, ¿por qué? Porque tenemos expectativa de eternidad, tenemos confianza, pero mientras esperamos esos hechos gloriosos que se nos avecinan, que están más cerca porque Cristo viene, se nos habla de importancia de mientras estamos aquí, asumir responsabilidades, ejercer nuestra mayordomía con fidelidad, ¿no? Porque se enseña que como seres humanos tenemos responsabilidades, ¿no? Dones, talentos, habilidades, gracias que Dios ha depositado en nosotros para que ejerzamos dominio, señorío, gobierno, administración sobre las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, con actitudes, por supuesto, compasivas. Esto quiero remarcarlo. Nuestra actitud debe ser compasiva, no de menosprecio, de degradación, de ofensa, de ataque, ¿no? Tenemos que ser compasivos. Tenemos el corazón de Dios, el amor de Dios gobernando. Esto significa, hermanos, que tenemos la responsabilidad de cuidar la tierra, los recursos, de manera responsable. Tenemos que velar por el bienestar y la dignidad de todos los seres humanos. Tenemos que velar por el bienestar y la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Personas que sufren, que están en condiciones infrahumanas, y debemos tener compasión. La Biblia nos enseña que el acto compasivo
es un reflejo del amor de Dios en nosotros. Y Dios nos ayuda, hermanos, para llevar a cabo esas, esa responsabilidad, ese llamado. En ese sentido, hermanos, debemos nosotros abogar por los que no tienen voz, ¿no? Abogar por aquellos que no pueden defenderse, por aquellos que están marginados, que están oprimidos, soltar una voz de protesta, de reclamo frente a las injusticias que a veces se llevan a cabo desde la palabra de Dios y desde la gracia que Dios nos ha concedido. Porque hay mucha gente marginada, muchos pobres, muchos oprimidos, y debemos nosotros reflejar el corazón, el amor de Dios, nuestra preocupación por el otro, por aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que son vulnerables, de los cuales a veces otros sacan provecho. Nosotros debemos ser una voz de defensa frente a aquellos que no tienen voz, ¿no? Nosotros somos llamados a ser agentes de justicia, de compasión en este mundo, hermanos. Ese es un llamado divino, ¿no? Porque el evangelio es el amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario, manifestado en la cruz del Calvario en favor de los perdidos. Yo he venido a sanar y a salvar, dice el Señor, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. ¿No? El Señor tiene compasión por los que están perdidos. Eso será un reflejo, una expresión de la valoración que nosotros tenemos por la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Desde la concepción hasta la muerte natural. Valoramos la vida humana. Por eso nosotros levantamos nuestra voz frente a esta actitud promotora, ¿no? En favor del aborto. Nosotros rechazamos eso. Nosotros estamos por la vida. Nosotros defendemos la vida. Nosotros somos gente pro vida. Nosotros somos gente pro vida, no pro muerte, pro vida. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos eso, porque el hombre tiene una dignidad intrínseca que nosotros valoramos. Nosotros entendemos que hay una sacralidad, hay un acto sacro en la vida del ser humano, ¿no? Santo, en la vida es santa, ¿no? En todas sus etapas, en todas sus etapas. Repito, desde la concepción hasta la muerte natural. Esto incluirá, hermanos, que protegemos y valoramos la vida de las personas. Repito, desde la concepción hasta la muerte natural. Nos oponemos a toda violencia. Nos oponemos a toda violencia. Rechazamos el aborto, la eutanasia, lo rechazamos, ¿no? Tajantemente, porque no la Biblia nos enseña a valorar la vida, ¿no? A la vida. Se cortó. No se le escucha, Pastor Otoniel. Oh, $28,000.
No, pastor, no le escuchamos. Ah, se fue la señal. Pensé que era mío. Voy a tratar de conseguir hablar con Iván. Lo siento, se fue la señal por un momento. Lo siento. Ya, espero que